Bueno, muy buenos días a todos los oyentes de este canal de la Iglesia Renacer Evangelista Internacional. Una vez más damos la bienvenida a este espacio devocional. Buenos días, Señor. Un tiempo que hacemos para iniciar o terminar nuestros días hablando con nuestro Papá Dios y meditando en su bendita palabra. Recuerde que la palabra de Dios es lo que necesitamos para fortalecernos, para llenarnos. Es la que llena nuestras vidas, es el alimento espiritual que cada uno de nosotros, que nuestra alma necesita y que nuestro espíritu necesita para poder estar fortalecidos frente a tantas cosas que suceden en nuestra vida. Quiero invitarles, antes de iniciar nuestra meditación del día de hoy, a todos los que han llegado a este canal y quizás están escuchando por primera vez, que escuchen este audio hasta el final, que lo compartan con otras personas, que le den me gusta al escucharlo y que si no lo han hecho se suscriban a este canal. Es muy importante para nosotros porque nos ayudan a seguir extendiendo la palabra de Dios y el Evangelio a muchas personas que están necesitando y que están con una necesidad muy grande de encontrarse con el Señor. Así que, bueno, yo le invito a que vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Proverbios, en el capítulo 21. Yo quiero invitarle a que vamos a meditar en el capítulo 21 de Proverbios, que sigue el Señor dándonos una serie de consejos a través de unos dichos, a través de proverbios, a través de refranes que se dieron en el Medio Oriente, que fueron en su mayoría muchos escritos por Salomón, otros recopilados también por él mismo y por otros autores, y que quedaron inscritos aquí como consejos de sabiduría, que si usted y yo los acatamos y los ponemos por obra, pues van a ser de mucho beneficio para nosotros. Dice el capítulo 21 de Proverbios: como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere lo inclina. Y este versículo nos habla o nos lleva a un conocimiento que tenían los agricultores en aquel tiempo sobre la forma como regaban los cultivos. Hacían unos surcos y hacían unos canales a lo largo del cultivo, y por medio del movimiento del pie pues desviaban el agua a un lado o al otro donde ellos querían que el agua llegara. Entonces así es que por eso habla de los repartimientos de las aguas. Con el movimiento de un pie, pues si querían que el agua llegara a un lado, movían el pie para un lado. Si querían que el agua no pasara por ahí, pues lo movían para el otro. Eso es lo que sucede. Y dice que el agricultor pues tenía control sobre a dónde quería que llegaran las aguas. Y dice: así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere lo inclina. Dios está al control de todo. Y Dios, con el movimiento de su mano, pues definitivamente controla todas las cosas que suceden e inclina su voluntad, su bendita voluntad, para que las cosas sucedan siempre, siempre a voluntad de Dios. Todo lo que sucede en este mundo está dirigido por Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que o debemos entender. A todo lo que Dios quiere, pues Dios inclina y Dios mueve su mano para hacer siempre su voluntad. Dice el versículo 2: todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. El hombre siempre piensa que está en lo correcto. El hombre siempre está pensando que está haciendo, o el corazón del hombre pues siempre tiene esa inclinación, siempre está pensando que está haciendo las cosas bien. Por eso dice que el camino del hombre es recto en su propia opinión. Siempre el hombre está pensando que está actuando de la mejor manera. Pero aquí hay una palabra que nos dice, bueno, este versículo ya se ha repetido varias veces, pero dice que Jehová pesa los corazones. Aunque el hombre piense que está actuando de una manera recta o de una manera correcta, el Señor es el que conoce y sabe las intenciones del corazón. Muchas veces el hombre
piensa que está bien, pero no está actuando bien. Pero Dios sí sabe lo que hay en su interior. Ahora, el saber si está actuando bien o no, pues eso solamente lo sabe Dios y el mismo hombre, el mismo ser humano. Dios conoce lo que hay en el corazón. Jehová pesa lo que hay en el corazón. Por eso siempre tenemos que inclinarnos, no tanto a lo que quiera nuestra vida, sino a lo que Dios quiera. Siempre nuestro deber es, o nuestro anhelo, siempre debe ser anhelar hacer la voluntad de Dios. Dice el versículo 3, hacer justicia y juicio es a Jehová más agradable que sacrificio. Dice, hacer justicia y juicio es a Jehová más agradable que sacrificio. Hay personas que piensan que presentando, o habían personas en el pasado que pensaban que presentando sacrificios, que presentando ofrendas, que llevando, yo qué sé, alguna víctima al altar, pues pensaban que con eso era suficiente para agradar a Dios. Pero no es así, o no era así. Dice aquí que hacer justicia y juicio es a Jehová más agradable que hacer un sacrificio. Y lo que el Señor hoy nos dice es esto: más agradable que hacer una alabanza, más agradable que presentar quizá ofrendas, que presentar el diezmo delante de Dios, pues más agradable que todo eso, pues a Dios lo que le agrada es que nuestra vida esté bien. Pues más que recibir ofrendas y sacrificios, pues Dios prefiere que se haga justicia y que se practique la honradez y la rectitud. A Dios le interesa más nuestra santidad, a Dios le interesa más nuestro estado interior que lo que nosotros hagamos, que lo que nosotros presentemos, que las alabanzas que a lo mejor usted le presente a Dios. A lo mejor, hay muchas personas que vienen, presentan alabanzas, llegan a la iglesia, cantan canciones, pero su corazón está muy lejos de Dios. Y a Dios no le interesa. A Dios lo que le interesa es nuestro estado interior. Nuestro estado interior. Dice que Dios prefiere que se haga justicia y que se practique la honradez. Dice el versículo 4, la altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamiento de impíos son pecado. Y esto nos dice pues que hay tres cosas que para Dios son pecado o son abominación. El orgullo es una de ellas. Aquí nos habla de la altivez de ojos, nos habla del orgullo de corazón y el pensamiento de los impíos. El ser orgulloso, por ejemplo, el creerse muy inteligente y vivir como un impío, vivir como un malvado. Mire, esas tres cosas aquí nos dice una vez más la palabra de Dios, que a Dios no le gustan. Y si usted hoy está leyendo conmigo y a lo mejor está viviendo alguna de estas cosas en sus diferentes niveles, pues quiero decirle que Dios cataloga estos tres puntos, y al igual que muchos otros más, pero hoy nos está mostrando estos, como pecado. Dios quiere sanarnos del orgullo, de la altivez, del creernos más que los demás, y sobre todo de tener pensamientos de impíos. Mire lo que dice, pensamiento de impíos. Pensar como ellos, pensar como aquellas personas que no tienen o que no viven con Dios. Luego habla y sigue hablando de los pensamientos en el versículo 5. Los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente, de cierto, va a la pobreza. ¿Qué es un diligente? Un diligente es aquel que pone mucho interés, esmero, rapidez y eficacia en la realización de un trabajo o en el cumplimiento de una obligación o de un encargo. El diligente es el que hace lo que tiene que hacer y lo hace rápido, lo hace bien. Eso es una persona diligente. Y dice que los pensamientos del diligente tienden a la abundancia. Pero dice después en la comparativa, más todo el que se apresura alocadamente. En otras palabras, ¿qué es vivir alocadamente? Mira, alocadamente es un término que se refiere al que carece de prudencia, aquella persona que carece de sensatez,
de discreción, ni razón, juicio, madurez. O sea, una persona que vive disparatadamente. Eso es. Hay personas que toman decisiones alocadas y no piensan antes de actuar. Entonces mire lo que dice: los pensamientos del diligente tienden a la abundancia. Y aquí tenemos nosotros que entrar a meditar. ¿Somos diligentes? ¿Cuánto nos queda o qué tanto en qué camino estamos para vivir esa verdadera diligencia? Tenemos que pedirle al Señor que nos haga diligentes cada día, que cada día que pasa podamos ser mejores en nuestro desempeño, en nuestro trabajo, en lo que hagamos, en lo que emprendamos. Dice que el pensamiento del diligente tiende a la abundancia. Tenemos que aprender a pensar como personas diligentes y no tomar decisiones a la ligera, como nos dice aquí este versículo. Dice el versículo 6: amontonar tesoros con lengua mentirosa es aliento fugaz de aquellos que buscan la muerte. Amontonar tesoros con lengua mentirosa. ¿Qué es amontonar? Bueno, amontonar, juntar y mezclar varias cosas en abundancia, sin orden, sin elección. Pero en otra versión nos dice que las riquezas que amontona el mentiroso se desvanecen como el humo. Cuando amontonamos riquezas en base a mentiras, en base a engaños, digámoslo así, pues eso se desvanece. Son una trampa mortal. Eso hace que las riquezas sean pasajeras. Por eso nuestros empeños, nuestros tesoros, nuestras riquezas o lo que quiera que hagamos, tiene que ser siempre en base a la legalidad. Mire, hay muchas personas que les gusta o tienen la manía de evadir impuestos, de evadir pagos al fisco, digamos. Y claro, con esa evasión de pagos, trabajando en negro, trabajando sin pagar seguridad social o a lo mejor sin pagarle Hacienda, todo eso, pues eso se hacen bastantes riquezas, porque pues sabemos que lo que se le paga a la Hacienda o lo que se le paga al fisco, pues siempre suele ser una buena cantidad. Pero eso tarde que temprano Hacienda lo descubre. Les estoy dando un ejemplo, nada más. Tarde que temprano Hacienda lo descubre y lo que toca pagar son montos bastante elevados. Y eso muchas personas, y ahí en eso muchas personas se han arruinado. Han terminado arruinadas. Entonces, este versículo es especial. Amontonar tesoros, amontonar riquezas en base a mentiras, dice que es aliento fugaz de aquellos que buscan la muerte. Son una trampa mortal y se desvanecen como el humo. Dice el versículo 7: la rapiña de los impíos los destruirá, por cuanto no quisieron hacer juicio. Y aquí vemos otra palabra, rapiña. ¿Qué es la rapiña? Robo o saqueo realizado con violencia, aprovechando un descuido o la falta de defensa. La rapiña de los impíos los destruirá. Esa actitud de destrucción que tienen los impíos, los malvados, pues esa rapiña los destruye a ellos, esa mala intención. Ahora, ¿por qué viene esa rapiña? Por la misma codicia que tienen. Entonces, la codicia trae tres cosas básicas: impaciencia, ¿qué es la impaciencia? O sea, querer obtener beneficios de manera inmediata, sin importar los medios a utilizar. El fraude, valerse de cualquier medio ilícito con engaños para obtener alguna ganancia económica. Y la violencia, utilizar la fuerza para lograr los objetivos. Mire que este versículo también es fuerte. La rapiña de los impíos los destruirá, por cuanto no quisieron hacer juicio, no quisieron esperar. La codicia lleva a eso. Y es algo que el Señor aquí también nos lo está mostrando.
Si hay codicia en el corazón, tenemos que salirnos de ese pecado, de esa mala actitud que hay en nuestra vida, que puede dañar, que puede destruirnos. Mire que cada día tenemos que pedirle al Señor que nos libere de la codicia, de la envidia, del querer cosas que tienen los demás. A veces estamos trabajando o compartimos con personas que les va mejor que a nosotros. Entonces se mete en nuestras vidas la actitud de por qué a este señor le va mejor o por qué a esta persona le va mejor que a mí. ¿Y qué tiene él que no tenga yo? Y entonces empezamos a meternos eso en el corazón. Pues esos son malas actitudes. Eso es envidia. Cada persona tiene su proceso y cada persona tiene su vida. Y sobre todo mirándolo desde el punto de vista cristiano y de los que somos creyentes en el Señor, pues la mayoría de las personas que les va bien y que tienen éxito, pues no son creyentes. Digo la mayoría, no todos. Pero muchos de los que a lo mejor se nos alborota la envidia, pues no son personas que sean creyentes, son personas que viven impíamente. Y tarde o temprano a ellos el Señor los va a juzgar. Y el Señor tiene un proceso con nosotros. El Señor tiene un proceso con nosotros. Así que tenemos que deshacernos de esas malas actitudes que a veces crecen en nuestro interior y que nos dañan profundamente. Dice que la rapiña de los impíos los destruirá ellos mismos. Dice el versículo 8, el camino del hombre perverso es torcido y extraño, mas los hechos del limpio son rectos. El camino del hombre perverso es torcido y es extraño. Dice en la versión TLA, el que mal se comporta lleva una vida difícil. Quien vive honradamente lleva una vida sin problemas. Qué bonito. El que mal se comporta lleva vidas difíciles. La palabra extraño va enfocado a expresar a una persona llena de culpa, a una persona perversa. Las personas que están involucradas en cosas turbias o en negocios ilícitos, pues normalmente consumen sustancias como pastillas, alcohol, drogas, para calmar su ansiedad, para calmar esa ausencia de paz que generan pues esas actividades ilícitas en las que están envueltos. Por eso nos dice aquí este versículo, el camino del hombre perverso es torcido y es extraño. Entonces usted ve esas personas que eran o que son tan exitosas, que les va bien y que son bien malas, además de todo, pero que siempre recurren a este tipo de sustancias o de cosas para calmar sus ansiedades. Pero mire lo que dice aquí, mas los hechos del limpio son rectos. La persona que vive honradamente vive una vida sin problemas. Las personas que vivimos honradamente pues no somos presa de la ansiedad, de las ansiedades que tienen estas personas. A mí me asombra ver que en esta generación y sobre todo en este país, cuando uno habla con personas jóvenes que no conocen el contexto, se ha vuelto para muchos casi que un ídolo, una persona como Pablo Escobar, digamos, porque han visto las series de televisión, porque han visto las películas, porque han visto todo eso, pero no quieren ver lo que hay más allá. Ese es el típico ejemplo del hombre perverso, que aparentemente vive una vida muy próspera, una vida llena de lujos, una vida llena de dinero, pero su vida es torcida, es extraña y el contexto en el que se mueve pues es un contexto muy, pero muy malo. Y hay muchas personas que están ciegas y eso es lo único que quieren ver, nada más, no ven lo demás. Los hechos del limpio son rectos, por eso nosotros tenemos que vivir vidas limpias en todo nivel, a nivel mental, a nivel físico, en todos los niveles. Los hechos de la persona que es limpia, que tiene una conciencia limpia, que actúa limpiamente, que vive honradamente. Los hechos son rectos y las ganancias del que vive honradamente pues
perduran en el tiempo. Dice el versículo 9, mejor es vivir en un rincón del terrado que con mujer rencillosa en casa espaciosa. Este versículo 9 está muy ligado al versículo 19 también. Está muy ligado al versículo 19, que ya más adelante lo vamos a encontrar, pero dice, mejor es vivir en un rincón del terrado. Y el versículo 19 dice, mejor es morar en tierra desierta. Dice, mejor es vivir en un rincón del terrado, en un pedacito, en un metro cuadrado, digámoslo así, que con una mujer rencillosa en casa espaciosa. ¿Qué es una mujer rencillosa? Se entiende por rencilloso a una persona que está inclinado o es propenso a rencillas, es decir, a la pelea, a la contienda, a la riña, a la reyerta, que puede provocar alguna hostilidad entre dos o varias personas. Hay personas que tienen la pelea a flor de piel, que todo el tiempo están, como decimos en Colombia, respondiendo con dos piedras en la mano, que todo el tiempo no se les puede ni mirar porque ya están peleando, ya están ofendidas, ya están gritando. Dice aquí que es mejor vivir en un pedacito de la terraza que con una mujer rencillosa en una casa espaciosa. Y hay mujeres que de verdad sufren de este mal, de ira, de rencilla, de pelea. Y es necesario que sus vidas sean sanadas. Es necesario que en sus vidas haya una sanidad. Si usted es una de esas mujeres, pues yo le invito a que ore. Si quiere, pare el video en este momento y ore y que le pida al Señor que quite esa actitud de rencilla, de pelea. Ahora, esto no es solo, aquí dice que la mujer, que con mujer rencillosa, pero también esto lo podríamos aplicar al revés. Mejor es vivir en un rincón del terrado que con un hombre rencilloso en una casa espaciosa. También lo podríamos aplicar al revés, porque también hay hombres que sufren de ira, que son rencillosos, que son personas que a toda hora te tienen a flor de piel la pelea y están listos para pelear todo el tiempo. Entonces aquí lo tenemos que cambiar. Aquí el Señor está hablando a nuestro corazón. Dice el versículo 10, el alma del impío desea el mal, su prójimo no halla favor en sus ojos. El impío es una persona que siempre está pensando lo malo, siempre ve el pelo en la sopa, nadie le cae bien, es negativo, critica a todo el mundo, habla mal de todos. El impío, el alma del impío desea el mal. El malvado solamente piensa en el mal y hasta con sus amigos es malvado. Hasta con sus amigos, sus supuestos amigos, también está hablando mal y los está tratando mal, está pensando mal de ellos. El alma del impío desea el mal. Por eso el Señor quiere sanar nuestras almas, quiere sanar nuestros corazones y que nuestras almas, que nuestro interior no sea un alma de impío. Dice el versículo 11, cuando el escarnecedor es castigado, el simple se hace sabio, y cuando se le amonesta al sabio, se aprende ciencia. ¿Quién es el escarnecedor? El escarnecedor es una persona, es el que escarnece, el que burla, el que se burla, el que rechaza, aquellas personas que ofenden, que ultrajan, que ridiculizan, que insultan, los que calumnian o afrentan delante de varias personas. El escarnecedor es ese tipo de persona, la persona que se burla, la persona que se está burlando todo el tiempo de otras. Entonces hay personas que son burladores, que se burlan de la Biblia, que se burlan de usted, que se burlan de todo el mundo, que están haciendo burla ofensiva, digámoslo así. Cuando el escarnecedor es castigado, dice que el simple se hace sabio. Ahora, es recomendable exhibir a una persona burlona para evitar que sigan su ejemplo aquellas personas que aún están alejadas de la Escritura. Dice que cuando el escarnecedor es castigado, el simple se hace sabio. Y cuando se amonesta al sabio, aprende ciencia. Dice que cuando se amonesta al sabio, el sabio aprende ciencia. El escarnecedor también tiene que ver
pues que el escarnecedor es una persona impía, es una persona necia, la mayoría de las veces. Y cuando se reprende al necio, pues la Biblia nos enseña esto, que el necio pues seguirá albergando necedad en su vida. El necio es el tipo de persona que es sabio en su propia opinión y siempre se justificará y nunca entenderá por qué ha sido reprendido. Pero cuando una persona sabia es reprendida o amonestada, es para aprender. El sabio sabe que cuando viene la amonestación es para aprender. Dice el versículo 12: considera el justo la casa del impío, como los impíos son trastornados por el mal. Considera el justo la casa del impío, como los impíos son trastornados por el mal. Una persona justa aprende de los errores de un impío al ver las consecuencias de sus actos. Y eso es una cosa que nosotros tenemos que aprender en nuestra vida. Cuando vemos al impío caer, cuando vemos al impío cometer errores, cuando vemos que la casa del impío cae, o cuando hay personas o familias que no tienen a Cristo, que no tienen a Dios en sus vidas, pues para nosotros debe ser una enseñanza. Para las personas que somos justas, debemos de mirar ese caso y aprender. Debemos de mirar ese caso, de aprender de los errores de los impíos. Una persona inteligente aprende de sus propios errores, pero una persona sabia aprende de los errores de los demás. Y aquí nosotros tenemos que estar con los ojos muy abiertos para aprender también, porque lo que le sucede a los demás, pues es una escuela para nosotros. Lo que le sucede a los demás es una escuela para nosotros. Dice el versículo 13: el que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no será oído. El que cierra su oído al clamor del pobre. O sea, aquel que no hace caso de las súplicas de los pobres. Un día va a pedir ayuda y nadie se la va a dar. Es decir, como hijos de Dios, como creyentes, no podemos ser indiferentes y faltos de compasión. Cuando estas dos cosas llegan a nuestra vida, mire, no tenemos excusa. Ser indiferentes y faltos de compasión, no tenemos excusa. No podemos errar. Ahora, recordemos que dentro del mandato de la Torá, porque el Antiguo Testamento se encierra dentro de los mandamientos de la ley de Dios, de la Torá. Y en la Torá nos dice específicamente, y es un mandamiento de parte de Dios, el cuidado a las personas necesitadas, el cuidado a las personas desfavorecidas, al huérfano, a la viuda, al extranjero. Esas tres personas es el llamado que Dios le ha hecho al pueblo de Israel a que los cuide. El que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no será oído. En otras palabras, la vida da muchas vueltas. La vida da muchas vueltas. Entonces muchas veces pensamos que vamos a estar bien por siempre. Pero hay momentos, usted puede tener hoy abundancia. Y a lo mejor usted lo ha vivido, lo que voy a decir. A lo mejor usted lo ha vivido. Ha tenido tiempos de abundancia, pero también han habido tiempos de escasez. Lo que se siembra se recoge. Cuando usted le ayuda a una persona necesitada, el día de mañana a usted le van a ayudar. Por eso tenemos que abrir nuestro oído. No cierre su oído al clamor del pobre. Ayúdele si puede ayudarle. Ayúdele cuando necesita. Échele una mano, sobre todo si es de su misma familia. Versículo 14 dice: la dádiva en secreto calma el furor, y el don en el seno la fuerte ira. La dádiva en secreto, el dar una ofrenda en secreto. El dar una ofrenda en secreto calma el enojo, calma el furor. Y esto es una de las cosas de las que el Señor nos habló. Yeshua, el Señor, nos habló de eso, que cuando ayudes a alguien lo hagas en silencio, sin que nadie se dé cuenta.
Primero, para no avergonzar a la persona. Y dos, para que no te jactes de hacerlo. Que tu mano derecha no se dé cuenta lo que hace tu izquierda. Eso es lo que nos dice aquí. Ahora, el don en el seno calma la fuerte ira. El seno es dar en el interior. La compensación calma la ira. Cuando usted dé, mire, no hay necesidad de que todo el mundo lo sepa. Si usted quiere que se sepa, pues bueno, eso es cosa de cada uno. Si se quiere que se sepa, pero dice que la dádiva en secreto, el dar en secreto, calma el furor. Dice el versículo 15, alegría es para el justo el hacer juicio, mas la destrucción a los que hacen iniquidad. Alegría es para el justo hacer juicio. Un justo se alegra cuando hace sus justicias con alegría. Dios castigó al pueblo de Israel porque no le obedeció con alegría. Y eso es una cosa grande. Dice en la TLA el versículo 15, el hombre honrado es feliz cuando ve que se hace justicia. Pero ¿cómo se asusta el malvado cuando se hace justicia? Destrucción a los que hacen iniquidad. Entonces, alegría es para el justo el hacer juicio. Dice el versículo 16, el hombre que se aparta del camino de la sabiduría vendrá a parar en compañía de los muertos. El que se aparta del camino de la sabiduría. El llamado aquí con este versículo es a no apartarnos del camino, a no apartarnos de la senda. Mire, y esta es la línea que viene enseñándonos el libro de los Proverbios desde el principio. Meternos en el camino de la sabiduría. Y recuerde que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Para usted adquirir sabiduría, pues tiene que tener temor de Dios en su vida. Si no hay temor de Dios, nunca va a haber sabiduría. Y en la medida que su temor, que su comunión con Dios se acreciente, que su estudio, que el estudio de la palabra se acreciente, pues usted va a tener camino de sabiduría, va a estar viviendo sabiduría, va a estar experimentando sabiduría. Pero dice que el hombre que se aparta del camino de la sabiduría. Ahora, aquí tenemos que mirar lo contrario de la sabiduría. ¿Qué es lo contrario de la sabiduría? La necedad. La necedad. Entonces el hombre que se vuelve a la necedad, dice que va a venir a parar en compañía de los muertos. Si se aparta significa que estaba en el camino de la sabiduría, pero hubo un momento en que se apartó y eso es peor. La Escritura nos dice que el que habiendo conocido la verdad, la sabiduría, el haber sido alumbrado por la salvación de Dios y se aparta, le sucede como un perro que se come su vómito, y esto suena asqueroso, pero es verdad lo que dice la Biblia, o como una puerca lavada que se revuelca en el lodo. Entonces, mire, es muy grave que te apartes habiendo conocido el camino de la sabiduría. Dice que el que se aparte de la sabiduría vendrá a parar en compañía de los muertos. Versículo 17, hombre necesitado será el que ama el deleite, y el que ama el vino y los ungüentos no se enriquecerá. Aquella persona que vive de placeres, aquella persona que vive satisfaciéndose con el vino, con el alcohol, con perfumes caros, etcétera, etcétera. El hombre que vive de placeres nunca se va a saciar. Y el que, ya que siempre que experimentas un placer, siempre vas a querer otro, y vas a querer otro, y no va a ser suficiente. Siempre ningún placer va a saciar la vida de una persona. Mire, por eso yo hablando aquí con mi esposa y hablando en casa y llegando a una conclusión, ¿por qué hay tanto depravado sexual? Yo no sé si usted se ha preguntado eso. ¿Por qué hay tantas personas que cometen tantas abominaciones tan fuertes, que llegan a violar niños, que llegan a violar mujeres? Porque se han saturado, digamos, de pornografía, y eso no les ha saciado, y quieren más, y quieren más, y quieren más. La pornografía es una fantasía, pero cuando ya llega un momento en que se ha saturado tanto de esto, ya se pasa de la fantasía a la realidad, a como de lugar. Entonces por eso ya toman otro rumbo. El hombre
El hombre que vive de placeres nunca se va a saciar. Nunca se va a saciar. Ahora, dice que el que ama el vino y los ungüentos no se enriquecerá, terminará pobre. Dice el versículo 18, rescate del justo es el impío y por los rectos el prevaricador. Un ejemplo de este proverbio, pues es el impío Amán. Y esto aquí nos lleva a recordar que Amán en el libro de Esther prepara la soga para ahorcar a Mardoqueo, pero al final termina él ahorcado. Es decir, la soga que preparó para otro, se la llevó él. El rescate del justo es el impío y por los rectos el prevaricador. Nos dice en el versículo 18 en la TLA, dice que los malvados y ladrones tendrán que pagar el rescate de los hombres buenos y honrados. El versículo 19, bueno, ya hablamos del versículo 19. Mejor es morar en tierra desierta que con mujer rencillosa e iracunda. Y aquí nos habla, dice que es mejor irse al desierto que vivir con una mujer llena de ira, llena de rencilla, una mujer irascible, irritable, colérica, que a toda hora está rabiando por todo. Dice aquí que es mejor vivir en el desierto. Por eso hay muchos hombres que optan por abandonar hogares. Ahora, no es justificable esto que estoy diciendo, pero dice que es mejor morar en tierra desierta que con mujer rencillosa e iracunda. Dice el versículo 20, tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, mas el hombre insensato todo lo disipa. En la casa del sabio hay tesoros. En la casa del sabio hay riquezas, hay perfumes. Claro, porque Dios mismo ha dado ese tesoro. Y no solamente vienen tesoros físicos o materiales, también hay un tesoro espiritual. Cuando habla de aceite, eso también lo podríamos interpretar como la unción, como el deleite, como algo agradable en la casa de los sabios. Pero dice aquí que el hombre insensato todo lo disipa. ¿Qué significa disipar? Disipar, desvanecer una cosa por la disgregación o dispersión de sus partes, desperdiciar, malgastar, evaporarse, resolverse. Mire, el hombre insensato todo lo acaba. Es lo que nos está diciendo aquí. En la casa del sabio hay riquezas, hay perfumes, pero en la casa del tonto solo hay desperdicios. Dice que el hombre insensato todo lo disipa. Y esto yo creo que nos da una respuesta. Porque muchas veces hay ciertas casas donde todo se acaba, donde nada fluye, donde nada prospera, donde lo único que hay es destrucción. ¿Por qué? ¿No será que los moradores de esa casa son hombres insensatos, hombres disipadores, hombres que no saben valorar la riqueza, que no saben llevar la casa como tiene que ser? Tenemos que mirarlo. Dice el versículo 21, el que sigue la justicia y la misericordia hallará la vida, la justicia y la honra. El que sigue la justicia y la misericordia, mire, aquella persona que busca la justicia, que busca el amor, aquella persona que busca la misericordia todo el tiempo, que está todo el tiempo metida dentro de ese ámbito. Dice aquí que va a encontrar vida, va a encontrar justicia, va a encontrar riqueza. Dice que hallará la vida, justicia y honra. Por eso usted y yo tenemos que ser de aquellas personas que buscan la justicia todo el tiempo. Por eso tenemos que sumergirnos en conocer los atributos de Dios, en renunciar a nuestros propios deseos, a nuestras debilidades y pedirle al Señor que sea Él el que nos levante, el que nos fortalezca, el que nos llene. Dice el versículo 22, tomó el sabio la ciudad de los fuertes y derribó la fuerza en que ella confiaba. A veces basta un solo sabio para conquistar una gran ciudad. No es solo con la fuerza, con fuerza física, que se conquistan cosas. Se necesita sabiduría.
Estas dos cosas tienen que ir de la mano. A veces las personas inteligentes no suelen ser muy fuertes, pero es con inteligencia y sabiduría que se toman las mejores decisiones. Dice el versículo 23, el que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. Y aquí una vez más el Señor nos está llamando a tener cuidado con lo que hablamos. Cuide lo que habla, cuida lo que hablas. Dice, el que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. Por eso tenemos que cuidar lo que hablamos. La Escritura dice, en la abundancia de palabras no faltará el pecado. Versículo 24, escarnecedor es el nombre del soberbio y presuntuoso que obra en la insolencia de su presunción. Si queremos mantenernos alejados de sentimientos de angustia o preocupación, lo recomendable es callar. Lo recomendable es callar, dice el versículo 24 en la TLA, qué bien le queda al orgulloso que lo llamen malcriado y vanidoso. Eso es lo que más o menos dice. Escarnecedor es el nombre del soberbio y presuntuoso que obra en la insolencia de la presunción. En cuanto a una persona escarnecedora, sus actos están enfocados a estar constantemente llamando la atención. Es una persona con la cual no se puede hablar en serio, ya que siempre está bromeando o nada se toma en serio. Y aquí tenemos nosotros que tener mucho cuidado. ¿Cómo estamos hablando? ¿Cómo se está comportando nuestras vidas? Dice el versículo 25, el deseo del perezoso le mata, porque sus manos no quieren trabajar. El perezoso, y este está conectado con el versículo 26 también, vamos a leer también lo que dice. Hay quien todo el día codicia, pero el justo da y no detiene su mano. Los deseos de los perezosos les entristecen, pues no quieren trabajar para obtenerlo. El perezoso pues quiere todo fácil, quiere que todo le llegue sin el menor esfuerzo. Y esto pues va enfocado al hecho de que una persona siempre pues está añorando lograr cosas materiales, lo cual obviamente para tener esas cosas materiales requiere un esfuerzo para lograrlas. Pero como dicha persona no quiere esforzarse, pues le genera una angustia constante y se convierte en causa constante de preocupación. Por eso dice, el deseo del perezoso le mata, porque sus manos no quieren trabajar. Por eso tenemos que alejarnos de un mal, de este mal que tan grande que está reinando, que está tratando de reinar en este mundo, y es la pereza. Tenemos que alejarnos y sacar esta mala actitud de nuestro entorno, de nuestra vida, de nuestro corazón. Dice el versículo 27, el sacrificio de los impíos es abominación, cuanto más ofreciéndolo con maldad. A Dios le da asco el sacrificio que puede hacer una persona impía para agradarle, y eso es lo que nos está diciendo. El sacrificio de los impíos es abominación. Hay personas que están en pecado. Mira, aquí tenemos que mirar dos tipos de personas. Unas que han vivido en pecado, todos hemos vivido y hemos estado en pecado. Pero algunos nos hemos arrepentido y hemos abandonado esa vida. Pero otros no. Otros todavía están ahí metidos. Todavía siguen, y a pesar de que vienen a la iglesia, a pesar de que vienen y cantan alabanzas y a lo mejor leen la Biblia y todo eso, pero dice que el sacrificio de los impíos es abominación, cuanto más ofreciéndolo con maldad. A Dios le fastidia. Dice que el testigo mentiroso perecerá, mas el hombre que oye permanecerá en su dicho. El testigo mentiroso perece. Dice el versículo 28, y una cosa que a Dios le fastidia y Dios no puede soportar son los testigos falsos, el falso testimonio. La persona que dice que vio pero no ha visto nada. La persona que dice que vio a tal persona en tal lugar pero es mentira. La persona que el testigo mentiroso perecerá. Dice, mas el hombre que oye permanecerá en su dicho. El testigo verdadero siempre se le da la palabra. Dice el verso 29, el hombre impío endurece su rostro, mas el recto ordena sus caminos. El hombre impío endurece su rostro. Una persona recta no necesita de mucha disciplina. Una persona que está en rectitud
no necesita de mucho temple, pero el hombre impío endurece su rostro. Dice, versículo 30, no hay sabiduría, ni inteligencia, ni consejo contra Jehová. No existe nada ni nadie con más sabiduría que la que Dios tiene. Y eso es algo que tenemos que tenerlo muy claro en nuestra vida. Dice el versículo 31, ya al final, el caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. En la TLA dice, a los soldados les toca preparar sus caballos para el combate, pero Dios es quien decide a quién darle la victoria. La victoria es de Dios, pero nosotros, como soldados, como parte del ejército, tenemos que tener la preparación, tenemos que alistarnos, a pesar de que es Dios el que nos va a dar la victoria, a pesar de que es Dios el que tiene todo reservado, pero no puede haber pereza en nuestras vidas. Dios quiere darte abundancia, Dios quiere darte bendición, pero si tú no sales a trabajar, pero si tú no sales a abrirte camino, a abrirte paso, si tú no tomas la decisión de llevar un currículum, de hacer lo que tienes que hacer, pues la abundancia y la bendición no va a venir. Todo lo que tú siembres, Dios luego va a hacer brotar esa siembra. Más o menos eso es lo que dice este versículo. Es Dios el que da la victoria. Vamos a orar entonces para terminar. Después de todos esta meditación que el Señor nos dio en este tiempo, Padre Santo y Poderoso, te damos gracias porque eres tú el que cada día, cada momento nos das y derramas de tu palabra que es viva, eficaz, grande, poderosa, Señor, sobre nuestras vidas. Gracias por cada uno de estos dichos que tú mismo nos estás regalando, que son para vida, que son para enriquecernos, que son para levantarnos. Ayuda a que nuestro corazón, Señor, esté rectificado delante de ti. Padre, ayúdanos a permanecer en sabiduría. Ayúdanos, Señor, a permanecer siendo sabios, siendo personas que te conocen, mi Señor, personas que andan en tu temor, personas que creen en tu palabra. Quita de nosotros, Señor, toda actitud impía, toda envidia, toda codicia, Señor, toda mala palabra, toda mala actitud del corazón, Señor, toda rencilla, toda ira, todo enojo guardado en nuestra vida, en nuestro interior. Ayúdanos, Señor, a agradarte cada día, siempre, con nuestros sacrificios, con nuestra ofrenda, mi Señor. Gracias, Padre Dios, por hacer cosas grandes y poderosas en nuestras vidas. Gracias porque cuando nos consagramos a ti, Señor, tú haces fluir todas las cosas. Nos llenas, nos sacias, nos fortaleces y nos levantas, mi Señor. Gracias por tu bendita palabra, Señor, que nos levanta, que nos fortalece cada día. Ayúdanos, Señor, a cambiar nuestro pensamiento, a tener pensamientos diligentes, a tener pensamientos, Señor, enraizados en tu palabra, a pensar en lo bueno, en lo puro, en lo noble, en todo aquello que es de buen nombre, en todo aquello que es digno de alabanza, a sacar de nuestra mente todo pensamiento impío, todo pensamiento que no te glorifica, todo pensamiento que no es de acuerdo a tu bendita voluntad, Señor. Límpianos, ayúdanos, Señor, a ser personas limpias, rectas, íntegras, personas que viven en tu temor todos los días de nuestra vida, Señor. Gracias por tu bendición, por tu amor, por tu bondad y fidelidad, Señor, que llena nuestras vidas y nuestros corazones. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Nos encomendamos a ti, Padre Santo. En el nombre de Jesús. Amén y amén.